Bueno amigos, continuamos con Un Mundo de Economía. Estamos tocando el tema del hecho de que tras la reunión presidencial ocurrida en Quito entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, el tema cambiario es la prioridad a tratar en la agenda de las comisiones binacionales que a partir de entonces se están manejando. Al respecto, pese al acuerdo al que se llegó y se anunció con bombos y platillos de la reunión en Quito del lunes, el martes 22 en la noche, 24 horas después de la reunión de Quito, el presidente Maduro, en cadena nacional en Venezuela, anunció que continuará manejando el cierre de la frontera nacional y de hecho anunció la creación o la apertura de la 7ª zona de excepción en el país y cerró la frontera del estado Amazonas con Colombia y con Brasil. Entonces, esto suena muy contradictorio, ¿no? Que es lo que vamos a comentar a continuación también. Hay una situación de desesperanza, de preocupación en el ámbito económico nacional, porque si bien se llegó a un acuerdo, no se ve acciones concretas en el sentido de solucionar la grave situación que está presentándose en la frontera. Entonces, normalizar la frontera, nos preguntamos, es aumentar el área de cierre en la frontera. Hay gente que no entendemos qué significa normalizar frontera, qué se entiende en el gobierno nacional por normalizar frontera. Y también qué entiende el gobierno colombiano, ¿no? De Darcy, porque claro, firmó el acuerdo. Entonces, hay un acuerdo de normalizar, pero lo primero que se hace es aumentar el cierre. No sé. No sé, creo que tenemos otro video para compartirlo aquí con nuestra audiencia y vamos a pedirlo para empezar, para que empiece a rodar y ustedes tengan oportunidad de verlo para seguir con este importante análisis sobre... A pesar de la reunión sostenida con el presidente colombiano en Quito y el encuentro entre los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda y Energía de ambos gobiernos en Caracas, el presidente venezolano anunció la ampliación del estado de excepción en Amazonas. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Y para qué tomamos todas estas medidas y creamos 7 zonas? Está la 8ª zona del Amazonas, que vamos a activar también los planes, porque queremos tener las mejores relaciones con Colombia. En complemento a esta medida, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó que militares de la Fuerza Armada realizan maniobras en diversas zonas fronterizas del país. Estamos haciendo un ejercicio hacia el oriente del país, ejercicio de despliegue operacional. Llamo al pueblo de Venezuela a que... Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Un estado más que se suma con esta medida, con este decreto del estado de excepción, como es Amazonas, realmente, ¿no? Y aquí, mira, Fidel, aquí es importante destacar lo siguiente, ¿no? Si no ocurre ese evento en cuanto al ataque de los militares venezolanos, no se empiezan a tomar medidas en cuanto al cierre de la frontera y se pone en evidencia lo receptivo que es el gobierno venezolano. Porque a pesar de las mediciones que hacen de que el contrabando ha disminuido, al punto que el presidente Maduro ha dicho que el contrabando de combustible ha disminuido desde el 19 de agosto que empezó esta medida en 70%, lo que le va a equivaler al Estado venezolano a ahorrarse 10 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, perdón, y que son cálculos que ellos manejan, ¿no? Hasta el momento del Ejecutivo Nacional. Pero si no ocurre este evento, este ataque de los militares venezolanos, Fidel, no se toman medidas. Y pareciera ser que, bueno, pues se pone una vez más en evidencia, repito, lo recesivo y lo pasivo que es el gobierno venezolano. Al punto que de seguirse contrabandeando, ahora hay que agregar valor, el valor agregado del riesgo de lo que se contrabandea actualmente. ¿Y el valor agregado del riesgo? Claro, y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿y el contrabando ha reducido realmente? Eso todavía no se puede efectivamente medir. Pero sin embargo, repito, 70% ya el Ejecutivo Nacional. Ahora, en gasolina. Lo cierto es que el impacto que ha tenido la medida de cierre de la frontera ha sido realmente brutal, sobre todo en la región fronteriza propiamente dicho y lógicamente en esta frontera del Táchira, norte de Santander, por el dinamismo que tiene esta frontera. Claro. De manera que aquí a lo largo de décadas, yo me atrevería a decir que a lo largo de más de un siglo, en esta frontera se han venido construyendo y tejiendo relaciones de carácter económico
y de carácter social, por supuesto, que sustentan esas relaciones económicas, y esto ha creado una estructura de producción y una estructura económica en la frontera de la cual se vive. Con esto no estoy diciendo que en la frontera se viva del contrabando, no. Valga la aclaratoria. Se vive del intercambio comercial y económico que se genera en un punto de contacto de dos economías diferentes, de dos países que tienen una dinámica económica muy importante en el continente, porque no estamos hablando de las dos economías más pequeñas de América Latina que tienen contacto en una frontera. Estamos hablando de dos de las economías más importantes del continente que tienen contacto en esta frontera. Entonces, si el problema es económico, ¿cómo vas a cerrar la frontera para solventar el problema económico que se generó en la frontera? Mira, realmente es una medida bastante extrema, ¿no? Una medida extrema para empezar a atacar este problema del contrabando, y repito, no solamente el contrabando de combustible, sino también de todas esas operaciones y todas esas actividades económicas que se dan bajo las denominaciones de las economías subterráneas o las economías oscuras del mundo ilícito. Que están presentes, por supuesto, y que ahora justamente esas mercancías que se van traficando bajo esta denominación de contrabando, agrego nuevamente, tienen que adicionársele el valor agregado del riesgo. No era la medida posible, efectiva, de cerrar definitivamente la frontera para empezar a atacar todos estos problemas tan terribles que se suscitan en este eje fronterizo. Y en consecuencia, entonces, el cierre de la frontera obedece a otras razones que no son económicas. Entonces, bueno, lo cierto es que el empresariado regional está acusando graves daños, graves problemas, y hay noticias y quejas generalizadas de que comerciantes y empresarios de la región están a punto de quiebra solo 30 días después del cierre de la frontera. ¿Cuándo van a abrir la frontera? ¿El año próximo? ¿Cuál es la progresividad de la normalización de la frontera? El presidente Maduro dijo que se cerrará gradualmente. ¿Quién sobrevive a 6 meses de un cierre de frontera en la frontera? ¿Cuál va a ser el estado del país que más va a sufrir esta medida? Bueno. Es una buena interrogante. Bueno, vamos a cumplir una breve pausa y ya regresaremos con más del mundo de economía por aquí por Televisora del Táchira.